Historia de una anguila y otras historias recoge una serie de relatos de Anton Chejov, quien magistralmente explora las profundidades de la condición humana a través de personajes cuyas vidas se desarrollan en escenarios cotidianos, pero cargados de complejidad emocional. Los relatos de esta colección nos permiten adentrarnos en un mundo en el que las situaciones más triviales a menudo revelan las luchas internas de los individuos. Chejov, con su característica economía de palabras y su enfoque en los matices de la psicología humana, transforma lo mundano en lo extraordinario. A través de estos relatos, el autor refleja la incertidumbre, el amor, la desilusión y la búsqueda de significado, invitándonos a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Capítulo 1. Historia de una anguila. La tarde caía lentamente sobre el paisaje sereno de un pequeño pueblo ruso, donde las casas de madera se alineaban de manera tranquila a lo largo de la calle principal. La brisa, impregnada del aroma del río cercano, acariciaba suavemente las ventanas cerradas, dejando escapar de vez en cuando un murmullo distante que hacía eco en las calles desiertas. El cielo, ya tornándose de un azul profundo, parecía estar lleno de promesas, pero dentro de una de esas humildes casas, en una habitación oscura y polvorienta, se gestaba una historia que, aunque aparentemente insignificante, guardaba una verdad profunda. Dmitri Ivanovich, un hombre que ya había cruzado la mitad de su vida, se encontraba sentado en una silla gastada, en una habitación que respiraba un aire denso de años no vividos, sino padecidos. En sus manos temblorosas descansaba una anguila muerta. Había llegado al pueblo por azar, por razones que ya casi ni recordaba, pero lo que sí podía recordar con claridad era el incidente que había marcado su vida y que, a partir de ese momento, parecía fluir como un río interminable de decisiones equivocadas, de arrepentimientos y de decisiones tomadas en momentos de desesperación. La anguila que tenía frente a él era, de alguna manera, la pieza central de todo aquello. El hombre miraba al pescado con una concentración que parecía más propia de un religioso ante un objeto de devoción. Había algo en esa anguila que lo fascinaba, como si en sus ojos vacíos y su piel viscosa pudiera ver reflejadas todas las oportunidades que había dejado escapar en la vida. Esa anguila, tan común y tan ajena a los dilemas humanos, era una metáfora cruel de su existencia. Un regalo caído del río en una tarde cualquiera, un objeto de poco valor que, sin embargo, adquiría una carga emocional tan pesada como la de un destino inevitable. Dmitri recordaba el día exacto cuando la anguila había llegado a sus manos. Había sido un viaje largo hacia la pesca, donde el cansancio y la soledad le habían empujado a buscar consuelo en las aguas tranquilas del río. No buscaba una captura gloriosa, sino más bien una forma de llenar el vacío que sentía en su pecho. La pesca había sido siempre su refugio, su forma de escapar de las conversaciones vacías con los vecinos, de las miradas de su esposa, de los reproches no dichos, pero comprendidos, que pendían sobre su matrimonio como una nube oscura. Había algo profundamente melancólico en ese paisaje de pesca, la quietud del agua reflejando las sombras del anochecer, el vaivén del bote, la constante espera de algo que nunca llegaba del todo. Entonces, como un milagro fugaz, la anguila mordió el anzuelo. Su captura fue tan inesperada como intrascendente, una casualidad más entre tantas otras. Sin embargo, cuando Dmitri la sostuvo en sus manos, un torrente de pensamientos lo invadió. Al mirarla, veía más allá del pez mismo. Veía la vida que había dejado escapar, las decisiones que había tomado sin pensar, las palabras no dichas, las promesas incumplidas. Cada escama de la anguila brillaba con un resplandor triste, como si le estuviera mostrando una verdad oculta, pero también intocable. De vuelta en casa, la anguila fue colocada sobre la mesa, y Dmitri, sumido en sus pensamientos, no sabía qué hacer con ella. No podía comerla, no podía ignorarla. El simple acto de mirarla lo sumergió en una reflexión amarga sobre lo que había sido su vida. ¿Por qué había llegado a este punto? ¿Por qué se encontraba atrapado en una rutina que no había elegido, pero que, sin embargo, lo había absorbido como una marea imparable? La anguila, como una sombra persistente, se convirtió en el símbolo de todas esas preguntas sin respuesta, de todos esos momentos de duda que lo habían acompañado desde su juventud. Esa noche, después de un largo silencio, su esposa le preguntó qué haría con la anguila. Era una pregunta simple, casi inocente, pero en el tono de su voz había una pesada carga de desencanto. Dmitri se quedó en silencio por un largo rato, mirando el animal muerto. La idea de comerla lo repugnaba, y sin embargo, no podía dejarla ir. Finalmente, sin decir palabra, la colocó en la olla,
aunque no con la intención de hacerla parte de la cena, sino como una forma de retener algo que ya se le escapaba. La anguila, al igual que su vida, ya estaba muerta en el momento en que había sido atrapada. A la mañana siguiente, la anguila seguía allí, flotando en un caldo insípido que no tenía sabor ni propósito. No había ni una pizca de consuelo en la acción de comerla, solo la resignación de quien sabe que nunca podrá recuperar lo perdido. Sin embargo, algo en el simple acto de preparar la anguila le hizo darse cuenta de la fragilidad de la vida, de lo irremediable que resulta todo lo que se deja escapar, todo lo que se deja en el olvido. Dmitri Ivanovich pasó el resto de sus días con la misma sensación que tuvo aquella tarde, con la misma angustia frente a la anguila muerta, la de saber que las oportunidades no regresan, que los días ya no se repiten, y que a veces, lo único que podemos hacer es mirar atrás y preguntar sin obtener respuestas. Capítulo 2. La princesa. La estación de trenes era un lugar común, donde el bullicio de los viajeros se mezclaba con el sonido de las ruedas chirriando sobre las vías. La multitud se movía entre los vagones, algunos con prisa, otros con la tranquilidad de quienes saben que sus destinos no están definidos por el tiempo. En una de esas sombras fugaces, entre los vagones relucientes y el humo que se escapaba de las chimeneas, se encontraba Alexandr, un hombre de rostro cansado y cuerpo envejecido por la constante rutina de su vida. Había viajado por toda Rusia, con el alma exhausta y el corazón lleno de vacíos, buscando alguna razón para seguir adelante. El viaje que emprendía en ese momento no era, como muchos de los otros que había realizado a lo largo de su vida, una escapatoria, sino más bien una resignación, un ciclo que parecía no tener fin. La estación, con sus luces deslumbrantes y sus sombras alargadas, parecía una imagen sacada de un sueño, un lugar de paso entre lo que era y lo que podría haber sido. Y allí, en medio de esta escena tan trivial y cotidiana, algo sucedió que cambiaría su perspectiva de manera irrevocable. Alexandr no esperaba nada especial, ni siquiera miró a los lados al entrar al vagón. Se dirigió a su asiento, el habitual, el que ocupaba en cada uno de sus viajes. Se sentó, cerró los ojos y suspiró, esperando que el tren lo llevara rápidamente a su destino. Sin embargo, un leve murmullo de voces interrumpió su tranquilidad, y cuando abrió los ojos, fue entonces cuando la vio. Era una mujer que parecía ser parte del paisaje mismo. Su figura destacaba en medio del vagón, como un reflejo de algo lejano y casi etéreo. Ella no era hermosa de la forma en que uno espera que sea una mujer que llama la atención. No tenía el tipo de belleza evidente que se encuentra en las jóvenes audaces de la ciudad. Pero su rostro, en su serenidad y su calma, exudaba una majestuosidad que solo la vida experimentada puede dar. Tenía una mirada distante, profunda, como si sus ojos hubieran sido testigos de 1000 historias, algunas alegres, otras llenas de dolor. Era la clase de mujer que, al mirarla, te hacía sentir que estabas frente a alguien que conocía el verdadero significado de la vida, alguien que había visto más allá de las apariencias y que, en su interior, había alcanzado una paz que los demás no podían comprender. Ella no se sentó inmediatamente. Primero, como si fuera un ritual que debía seguir, se acercó al ventanuco, observó el paisaje durante unos momentos y luego se acomodó en su asiento con una gracia que no parecía de este mundo. Alexandr no pudo apartar la mirada. Su corazón latió más rápido, no por atracción, sino por una extraña sensación de familiaridad. La mujer, aunque desconocida, le era terriblemente familiar, como si hubiera soñado con ella en otra vida, o quizá, simplemente, como si hubiera estado esperando este momento durante años. Un sentimiento que él mismo no podía explicar le invadió el pecho. El tren comenzó a moverse, y el sonido del motor se fusionó con el crujido de los rieles bajo el vagón. Alexandr no podía dejar de pensar en ella. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué la traía hasta allí, a ese tren que lo llevaba a su destino incierto? Por un instante, el mundo exterior pareció desvanecerse, y todo lo que existía era el vago y extraño encuentro entre él y ella. A medida que el tren avanzaba, la mujer se sumió en una lectura profunda, como si las páginas del libro que sostenía fueran la única compañía que necesitaba en ese momento. Alexandr, sin atreverse a interrumpirla, se limitaba a observarla en silencio. No tenía la menor idea de cómo romper la barrera invisible que había entre ellos, de cómo acercarse a alguien que parecía no pertenecer al mundo común y corriente al que él estaba acostumbrado. Era como si ella se hubiera sumido en una burbuja que la separaba del resto del mundo. Su figura era majestuosa, casi majestuosa en su indiferencia. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la mujer levantó la vista y,
y al notar la mirada persistente de Alexandre, sonrió suavemente. No era una sonrisa amplia ni impetuosa, sino una sonrisa tranquila, casi sabia, que parecía comprender algo que él aún no comprendía. La expresión de su rostro era tan serena que, por un momento, Alexandre pensó que no estaba frente a una mujer común, sino ante una figura que representaba algo mucho más grande, más sublime. ¿Viaja solo?, le preguntó ella, su voz calmada y melodiosa, como si cada palabra fuera cuidadosamente elegida. Sí, respondió Alexandre, casi sorprendido por la pregunta. No sabía por qué, pero de alguna manera se sentía cómodo conversando con ella, como si llevara años conociéndola. Este es mi destino, supongo, añadió, con un leve suspiro. El destino, dijo ella, pensativa. El destino puede ser tan caprichoso. Algunas veces, nos lleva a lugares que no esperamos, pero es importante saber que siempre hay algo que aprender, incluso en los caminos que nos parecen más inciertos. Alexandre quedó en silencio, cautivado por la serenidad que emanaba de sus palabras. En algún lugar de su ser, algo comenzó a despertar. ¿Quién era ella? ¿Qué sabía que él no sabía? La conversación continuó entre ellos de una manera natural, como si el mundo exterior no existiera. A medida que las horas pasaban, las palabras que intercambiaban se hacían más profundas, más filosóficas, más llenas de una comprensión que ninguno de los dos había experimentado jamás. Esa noche, cuando el tren finalmente llegó a su destino, Alexandre no pudo evitar sentirse diferente. Algo había cambiado dentro de él. Esa mujer, esa desconocida, que parecía tan distante y tan ajena, había dejado una huella profunda en su corazón. Ella, sin saberlo, había despertado en él una comprensión del mundo y de sí mismo que había permanecido dormida durante años. La princesa, como él la había denominado en su mente, no era una princesa en el sentido literal de la palabra. No era una mujer rica ni famosa. Pero, en su serenidad, en su capacidad para mirar la vida desde una perspectiva tan elevada, se había convertido para Alexandre en un símbolo de todo lo que él había perdido y de todo lo que aún podía encontrar. Capítulo 3. El médico rural. El sol de la tarde comenzaba a declinar, tiñendo de dorado los campos que rodeaban el pequeño pueblo de la provincia. Las sombras alargadas de los árboles se estiraban sobre la tierra seca, como si el mundo mismo estuviera pidiendo un descanso. En una modesta casa de madera, situada al final de la calle principal, vivía Alexandre Sergeyevich, el médico del pueblo. A lo largo de los años, su vida había girado en torno a la práctica de la medicina, un oficio que había heredado casi por casualidad, más por la necesidad de una familia que por verdadera vocación. El pueblo, aislado de la vida moderna, carecía de hospitales o centros de salud, y sus habitantes confiaban en el doctor para todo tipo de dolencias, desde simples resfriados hasta heridas más graves. Alexandre, aunque no era un hombre de grandes ideales ni aspiraciones, había aprendido a aceptar su rol como el único médico disponible. En ese entorno, los problemas de salud tomaban una dimensión diferente. Cada dolencia se sentía más urgente, más vital, como si la vida misma de cada paciente estuviera siempre al borde del abismo. Sin embargo, lo que no sabía el doctor era que ese día, como otros tantos en su rutina, le traería algo distinto. Una llamada urgente llegó al mediodía, justo cuando se disponía a terminar su almuerzo, un tazón de sopa caliente que había preparado con sus propias manos. El mensaje era claro, urgente. Alguien había sufrido un accidente cerca del río. El médico, acostumbrado a estas emergencias, dejó el tazón sin terminar y se apresuró a coger su maletín, sin pensarlo dos veces. En su rostro, un destello de seriedad apareció, despojando al hombre de la calma que habitualmente lo rodeaba. El camino hasta el lugar del accidente fue largo y polvoriento. Alexandre sabía que su presencia era crucial, pues en el pueblo no había otros médicos, ni siquiera enfermeros. Cada vez que alguien caía enfermo o herido, el tiempo era el mayor enemigo, y él, el único aliado. El silencio que rodeaba el trayecto, interrumpido solo por el crujir de sus pasos sobre la tierra, parecía presagiar que algo grave estaba por suceder. Al llegar al lugar del accidente, encontró a un joven, apenas 20 años, tirado en el suelo con un corte profundo en el costado. La sangre brotaba con rapidez, tiñendo la tierra de rojo. Alexandre, sin perder la compostura, se acercó rápidamente y comenzó a examinar la herida con meticulosidad, sabiendo que cada movimiento que hacía podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Los pocos aldeanos que se habían reunido alrededor se apartaron,
observando con respeto y temor el trabajo del médico. Está perdiendo mucha sangre, dijo Alexandre con voz firme, dirigiéndose a uno de los hombres presentes. Necesito ayuda para inmovilizarlo. Este chico no puede moverse hasta que lo llevemos a la clínica. La pequeña clínica, que consistía en una simple habitación con algunos equipos rudimentarios, era el único refugio médico del pueblo. Allí, el doctor había pasado incontables horas, enfrentándose a todo tipo de emergencias con la calma de alguien que ya no esperaba sorpresas. Pero esta vez, el peso de la situación era más profundo. Cada vida que pasaba por sus manos, cada herida que curaba, parecía agregar una capa más de cansancio a su alma. Había perdido la cuenta de cuántos pacientes habían llegado y se habían ido. Y, sin embargo, se mantenía allí, como si un lazo invisible lo uniera a ese destino inquebrantable. El joven herido fue trasladado a la clínica, donde Alexandre trabajó con rapidez, limpiando la herida y suturando los bordes con cuidado. El chico, delirante por la fiebre, murmuraba palabras incomprensibles, pero el médico no mostró señales de preocupación. Estaba acostumbrado a este tipo de escenas. Lo que lo sorprendió, sin embargo, fue la fragilidad del joven, su vulnerabilidad ante la muerte. No era la primera vez que enfrentaba una situación así, pero cada vez que veía a un ser humano al borde de la vida, algo dentro de él se quebraba. El peso de la fragilidad humana lo abrumaba, como si cada herida fuera un reflejo de las propias grietas que él cargaba en su corazón. Esa noche, mientras Alexandre limpiaba y desinfectaba sus herramientas, pensaba en el chico herido. ¿Qué lo había llevado hasta ese punto? ¿Qué tipo de vida había llevado antes de caer tan cerca de la muerte? El joven no había sido simplemente un desconocido, un paciente más. De alguna forma, sus ojos habían reflejado algo que Alexandre había visto en su propio reflejo muchas veces. Una fatiga profunda, una sensación de que algo no estaba bien, como si la vida misma no ofreciera las respuestas que uno espera encontrar. En los días siguientes, el chico sobrevivió gracias a la intervención del doctor, pero algo en su mirada cambió. Aunque sus heridas físicas se curaron, Alexandre notó que el joven parecía haber quedado marcado por algo más que el dolor. En sus ojos había una tristeza que no provenía de la herida en su cuerpo, sino de algo mucho más profundo, algo intangible, algo que no podía entender del todo. Era una mirada vacía, la mirada de alguien que había visto algo que no podía olvidar, que había tocado el abismo y regresado de alguna forma diferente. La conversación entre ambos comenzó a ser más frecuente. El joven, que se llamaba Mikhail, hablaba con Alexandre en la clínica mientras se recuperaba. En sus palabras había una desesperación contenida, como si intentara explicar algo que no podía ser explicado, algo que ni siquiera él entendía. No sé cómo llegué aquí, le decía en voz baja, mientras miraba el suelo. No sé por qué no puedo recordar cómo empezó todo esto. Alexandre, con una paciencia que no sabía de dónde sacaba, escuchaba en silencio, sintiendo la frustración del chico y, a su vez, la suya propia. Porque, en un nivel mucho más profundo, Alexandre entendía lo que Mikhail no lograba articular. Ambos compartían un vacío que los conectaba de una manera inexplicable. El vacío de no saber, de no entender, de estar atrapados en una existencia que parecía no tener propósito ni sentido. La recuperación de Mikhail fue lenta, pero a medida que pasaban los días, sus conversaciones con Alexandre se volvían más introspectivas. A veces hablaban de la vida, de la muerte, del destino, pero otras veces, solo permanecían en silencio, como si las palabras ya no fueran necesarias. Ambos sabían que había algo que no podía ser dicho, algo que debía permanecer guardado en lo más profundo de sus corazones. Un día, cuando Mikhail finalmente se sintió lo suficientemente fuerte como para abandonar la clínica, miró a Alexandre con una expresión que no pudo ser descifrada por completo. Gracias, dijo, su voz llena de una gratitud que era a la vez humilde y profunda. Gracias por salvarme, doctor. Alexandre no respondió de inmediato. Se limitó a mirarlo, sabiendo que en esos ojos había algo más que simple agradecimiento. Había una conexión inexplicable, una historia compartida entre ellos, aunque ambos no la entendieran completamente. Al final, Mikhail salió de la clínica, y aunque Alexandre lo observó alejarse, no pudo evitar preguntarse si alguna vez volvería a ver al joven o si, como todos los demás pacientes, se desvanecería en el olvido. Sin embargo, en su corazón, el médico sabía que el encuentro con Mikhail había dejado una marca indeleble en su alma, una marca que, de alguna manera, los unía en su fragilidad humana. Capítulo 4.
la señorita de provincias. El viento soplaba fuerte esa mañana, y las nubes grises se acumulaban sobre el horizonte, como si presagiara la llegada de una tormenta. Alexandr Sergeyevich, el médico del pueblo, caminaba lentamente por las estrechas calles empedradas, sin rumbo fijo, mientras el crujir de sus pasos interrumpía el silencio que rodeaba el lugar. Aquel pueblo, apartado de los ruidos del mundo, parecía estar suspendido en el tiempo, como si no perteneciera al mismo universo que la ciudad, esa metrópoli bulliciosa y acelerada donde se encontraba la vida moderna, el progreso, y las interminables distracciones. Aquí, en esta pequeña comunidad rural, el tiempo tenía otro ritmo, más lento, más marcado por las estaciones y las costumbres heredadas. En su camino, Alexandr se detuvo frente a una de las casas más antiguas del pueblo, una construcción de madera, con ventanas enrejadas y un pequeño jardín donde florecían las últimas flores del otoño. En el umbral de la puerta, una figura femenina apareció. Era una joven de unos 25 años, con un vestido largo de lino blanco que, aunque sencillo, tenía una elegancia natural. Su rostro, aún pálido por la luz débil del día, mostraba una expresión seria, pero también algo triste, como si cargara con un peso invisible. Su nombre era Vera, la señorita de provincias, como la llamaban los pocos que la conocían. Vera había llegado al pueblo hacía casi 2 años, tras la muerte de su madre, quien había sido la única familia que le quedaba. La joven había vivido en una ciudad más grande, en la capital, donde la vida se movía a un ritmo completamente diferente. La llegada a este lugar había sido, para ella, un golpe de destino. No solo por la distancia que la separaba de la ciudad que conocía, sino por la incomodidad de tener que adaptarse a una vida más austera, más monótona. Sin embargo, Vera no se quejaba en voz alta. Era una mujer reservada, que se refugiaba en los libros y en la reflexión. Ese día, cuando Alexandr la vio, algo en su interior se agitó. No era la primera vez que la veía, pero algo en su mirada, en la forma en que se mantenía allí, en el umbral de la puerta, mirando al vacío, le dijo que algo había cambiado. La joven parecía más distante, más atrapada en su mundo interior, y eso despertó la curiosidad del médico. «Señorita Vera», dijo Alexandr con voz suave, rompiendo el silencio que reinaba entre ambos. La joven lo miró con una expresión de sorpresa, como si no lo hubiera notado antes, a pesar de que él ya estaba bastante cerca. «Doctor Sergeyevich», respondió con un leve movimiento de cabeza, como si solo fuera un saludo formal, sin mucho interés. Pero sus ojos, esos ojos tan profundos y tristes, no lograban ocultar el cansancio que había en su alma. «¿Cómo se encuentra hoy?», preguntó él, consciente de que sus palabras no iban más allá de la cortesía, pero también de que, de alguna manera, ella necesitaba que alguien le preguntara. «Me encuentro bien, gracias», dijo ella, pero su tono de voz no coincidía con lo que sus palabras transmitían. Alexandr pudo ver la fatiga en su rostro, esa fatiga que no era física, sino emocional. Algo le perturbaba, algo que no quería decir, pero que se reflejaba en su silencio. «¿Seguro?», insistió el médico, observando cómo Vera evitaba su mirada. «La vida en el pueblo no debe ser fácil para usted. Sé que la ciudad le ofrece otro tipo de vida, más dinámica». Vera lo miró entonces, fijamente, y por un momento el médico vio un destello de frustración en sus ojos. «Sí», dijo ella, su voz casi susurrante. «La ciudad es diferente. Hay tanto por hacer, tanto por ver, pero aquí». Hizo una pausa, y su mirada se desvió hacia el paisaje gris que los rodeaba. «Aquí solo hay silencio y vacío». Alexandr se quedó callado, no sabía qué responder. Él, que había vivido toda su vida en este mismo pueblo, que había experimentado la soledad y el silencio como una constante, no podía comprender del todo el malestar de Vera. Pero algo en su actitud, en su manera de hablar, le decía que había más en ella que la simple nostalgia por la ciudad. Algo más profundo, algo que estaba perturbando su paz interior. «¿Qué es lo que realmente le molesta, Vera?», preguntó finalmente el médico, observando sus manos, que se entrelazaban nerviosamente. «No solo es la vida del pueblo, ¿verdad?». La joven respiró hondo y, por primera vez, pareció relajarse un poco. Sin embargo, su mirada seguía siendo distante, como si estuviera atrapada entre 2 mundos, 2 realidades que no podían coexistir en su mente. Es difícil vivir aquí», comenzó a decir, como si estuviera buscando las palabras correctas. «La gente del pueblo es amable, pero no me entienden. Y yo
Yo no sé cómo encajar aquí. No soy como ellos. No comparto sus intereses, ni su manera de ver la vida. Y aunque trato de adaptarme, siento que todo lo que hago es inútil. Me siento fuera de lugar. Y peor aún, siento que nunca voy a encontrar mi lugar aquí. El médico escuchó en silencio, observando cada palabra que salía de los labios de la joven. De alguna manera, entendía lo que decía, aunque no pudiera experimentarlo en carne propia. ¿Qué era la vida en un lugar tan apartado como este, sino un constante recordatorio de la rutina, de la repetición sin fin de los mismos gestos y acciones? Vera, sin embargo, no parecía encontrar consuelo en esa repetición. Para ella, el silencio del pueblo era una condena, un recordatorio constante de su propia alienación. Vera, dijo Alexandre finalmente, tras una larga pausa. Sé lo que es sentirse fuera de lugar. Yo también, en cierto modo, lo he sentido. Pero tal vez, este pueblo no está aquí para que te encajes en él, sino para que encuentres algo dentro de ti misma que te permita estar en paz. A veces, el silencio tiene algo que enseñarnos, si nos damos el tiempo de escuchar. La joven lo miró entonces, sorprendida por sus palabras. Había algo en su tono, algo en la calma de su voz, que parecía ofrecerle consuelo, aunque no lo entendiera completamente. Alexandre, sin ser consciente de ello, había tocado una fibra en ella. No era que su vida en el pueblo fuera la solución a todos sus problemas, pero sí podía ser un refugio, un lugar donde, quizás, podría encontrar las respuestas que tanto buscaba. Quizá, tenga razón, murmuró Vera, mirando al horizonte una vez más. Quizás solo necesito encontrar la manera de escuchar. La conversación entre ambos continuó por un rato más, sin que ninguno de los dos se diera cuenta del tiempo que pasaba. El viento había amainado y las nubes comenzaban a dispersarse lentamente, dejando ver unos pocos rayos de sol. Vera, aunque aún no parecía completamente tranquila, parecía haber encontrado una pequeña chispa de esperanza en las palabras de Alexandre. Y él, por su parte, se sintió extraño. No era común que la gente se abriera tan fácilmente a él, especialmente personas como Vera, que preferían esconder sus sentimientos. Sin embargo, en ese momento, algo había cambiado. Algo había tocado ambos corazones, aunque de manera sutil y silenciosa. A medida que la joven volvió a entrar en su casa, Alexandre se quedó allí, pensativo, observando la casa y el paisaje que se extendía más allá. En su interior, se preguntaba qué destino le aguardaba a Vera. El médico sabía que, a veces, el simple hecho de escuchar podía ser el primer paso hacia la sanación. Y tal vez, en su rol de médico, no solo estaba llamado a curar heridas físicas, sino también a ofrecer consuelo a aquellas almas que, como Vera, buscaban respuestas en un mundo que parecía carecer de ellas. Capítulo 5. La enfermedad de la vida. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. El día, a pesar de su llegada a su fin, seguía impregnado de la calma densa del pueblo. El aire era fresco, una brisa suave recorría las calles, y las casas de madera, con sus tejados rojos y sus fachadas gastadas por el paso del tiempo, parecían llenas de una quietud profunda, como si cada rincón estuviera inmerso en un sueño lejano. Era la hora en que las sombras se alargaban, cuando la vida cotidiana en el pueblo comenzaba a desvanecerse, y el murmullo lejano de los árboles se convertía en el único sonido en la quietud del entorno. Alexandre Sergeyevich, el médico, recorría el camino hacia su consultorio, una casa modesta pero cómoda, adornada con flores en las ventanas y con el aroma a madera envejecida. Su paso era lento, como si de algún modo se hubiera impregnado de la misma calma que caracterizaba el lugar. Había algo en el aire esa tarde que lo inquietaba. No podía precisar qué era exactamente, pero algo dentro de él le decía que algo se estaba gestando, que algo estaba a punto de suceder. Quizá no fuera más que el reflejo de sus propios pensamientos, pero había algo en el pueblo, algo intangible, que no lograba comprender completamente. Al llegar a su consultorio, fue recibido por una joven que, con un leve movimiento de cabeza, le indicó que la paciente que esperaba era la señorita Vera. Alexandre se detuvo un momento en la entrada de la habitación. Aquel era un rostro que ya conocía, una figura que había sido testigo de sus propios pensamientos, pero nunca había cruzado más allá de las palabras formales. Vera había venido antes para consultas menores, como todos los habitantes del pueblo, pero en sus visitas recientes, el médico había notado algo diferente en ella, algo que no se podía etiquetar con simples términos médicos.
Adentrándose en la habitación, la encontró sentada en una silla de madera junto a la ventana, mirando al horizonte. Sus ojos estaban vacíos, como si ya no se fijaran en la vida que pasaba frente a ella. La imagen de Vera, tan distante y tan desconectada de su entorno, causó que Alexandre se sintiera incómodo. Aquella joven, tan sumida en su propio ser, parecía ser una alma perdida, atrapada en un mar de pensamientos y sentimientos de los que no podía escapar. «Señorita Vera», dijo Alexandre con su tono característico, suave pero firme. Vera levantó la mirada, pero su rostro no reflejaba sorpresa, como si hubiera estado esperando esa llegada. «Doctor», respondió con una leve sonrisa que no llegó a iluminar sus ojos. «Gracias por venir». Alexandre se acercó a ella, observando con detenimiento su rostro, buscando signos de fatiga o malestar. Pero lo que más le llamaba la atención era la completa desidia que emanaba de Vera, algo que iba más allá de un simple cansancio físico. Era como si su espíritu estuviera agotado, como si el peso de una vida no vivida hubiera comenzado a caer sobre ella. «¿Cómo se siente hoy?», preguntó Alexandre, pero ya sabía la respuesta antes de que ella abriera la boca. «Como siempre», dijo Vera, sin ninguna emoción en su voz. Cansada. Vacía. El médico no pudo evitar un suspiro. En sus años de práctica, había visto muchas enfermedades, muchas dolencias, pero lo que veía ante él no era un mal físico, sino algo mucho más insidioso, una enfermedad del alma, una dolencia profunda que afectaba más allá del cuerpo. Vera no sufría de fiebre, ni de tos, ni de ningún dolor evidente, pero algo dentro de ella estaba quebrado. Algo en su vida no la dejaba ser feliz, no la dejaba disfrutar del simple acto de existir. «Vera», comenzó Alexandre, tomando asiento junto a ella, «lo que estás sintiendo no es solo cansancio. No es solo el pueblo, ni la monotonía. Hay algo en tu interior que no has resuelto, algo que te consume». Ella lo miró fijamente. Sus ojos oscuros reflejaban un vacío tan profundo que Alexandre se sintió como si estuviera mirando al abismo. Era evidente que sus palabras tocaban algo dentro de ella, pero Vera se mantenía en silencio. No estaba lista para hablar, o tal vez no quería. «Vera, la vida no está hecha solo de momentos de calma. No se trata de esperar que todo se resuelva solo. A veces, el mayor sufrimiento viene cuando nos negamos a enfrentar lo que nos atormenta. Lo que hay dentro de ti es más grande que el cansancio, es algo que no has logrado dejar ir». Vera apartó la mirada y, por un breve momento, Alexandre pudo ver un destello de frustración en sus ojos. «No sé cómo hacerlo», confesó finalmente. «He estado intentando durante tanto tiempo encontrar paz, encontrar algo en mí misma que me permita ser feliz. Pero cada vez que creo que lo he encontrado, algo me lo arrebata». El médico la observó en silencio, comprendiendo más de lo que ella misma podía expresar. Sabía que lo que Vera vivía era algo que muchos, quizás todos, experimentamos en algún momento de nuestras vidas. La constante búsqueda de sentido, la lucha interna que a veces nos lleva a sentir que estamos perdidos, como si no fuéramos capaces de encontrar nuestro camino. A veces, la enfermedad de la vida no era algo que pudiera sanar con un simple medicamento o un remedio físico, sino algo que requería una profunda reflexión, un enfrentamiento con uno mismo. «Vera», dijo con suavidad, «no hay respuestas fáciles, ni caminos rápidos. Pero lo que te está pasando es parte de la vida. Es la búsqueda constante de equilibrio, de sentido, de identidad. Todos pasamos por momentos en los que sentimos que no encajamos, que el mundo no tiene sentido. Pero esos momentos también son parte de nuestro crecimiento. Quizás, solo quizás, lo que necesitas no es encontrar respuestas fuera de ti, sino en tu interior». Ella lo miró entonces, no con sorpresa, sino con una especie de aceptación resignada. ¿Cómo puede uno encontrar paz si todo parece tan vacío? Alexandre se quedó pensativo por un momento. La respuesta no era fácil, pero sabía que había algo que podía compartir con ella, algo que él mismo había aprendido a lo largo de los años. La paz no es algo que se encuentra afuera, Vera. No está en el mundo, ni en las personas que nos rodean. La paz se encuentra en la aceptación. Aceptar lo que somos, lo que sentimos, y lo que la vida nos da, sin intentar huir de ello. Cuando dejamos de luchar contra nosotros mismos, cuando dejamos de negar lo que somos, empezamos a encontrar un equilibrio. Vera escuchaba atentamente, como si por fin comenzara a comprender algo que había permanecido oculto durante tanto tiempo. Aceptar.
repitió en voz baja. Sí, aceptar, asintió Alexandre. Aceptar tus miedos, tus dudas, tu incertidumbre. Y entender que todo eso es parte de ti, no algo que te define, sino algo que puedes aprender a manejar. Hubo un largo silencio en la habitación, solo interrumpido por el leve susurro del viento que pasaba por la ventana. Vera se quedó mirando las flores marchitas que adornaban el alféizar. Sus pensamientos, aunque turbios, comenzaban a ordenarse. Tal vez, por primera vez en mucho tiempo, comenzaba a entender que no estaba perdida, solo perdida en su propia búsqueda, en su propia lucha interna. Alexandre se levantó, sintiendo que la conversación había tocado una fibra sensible en Vera. Te dejo pensar sobre lo que hemos hablado, dijo. No es algo que se resuelva de inmediato, pero es un paso hacia la sanación. Vera asintió, aunque aún parecía estar inmersa en sus pensamientos. Gracias, doctor, murmuró. Al salir del consultorio, Alexandre se sintió extraño, como si algo en el aire hubiera cambiado, algo en su interior. Sabía que, tal vez, no había resuelto el problema de Vera, pero había dado un paso hacia una comprensión más profunda de lo que ella necesitaba. Y en ese momento, comprendió que el verdadero trabajo del médico no era solo sanar el cuerpo, sino ayudar a las personas a sanar su alma, a encontrar la paz dentro de sí mismas. Y, quizás, la señorita Vera ya estaba comenzando a dar los primeros pasos en ese viaje. Capítulo 6. El precio de la soledad. La noche había caído en el pueblo con una calma absoluta, casi religiosa. El cielo, despejado y profundo, colgaba sobre las casas de madera, y las estrellas parecían titilar, como si estuvieran observando el mundo en silencio. El aire, frío y ligero, traía consigo el aroma de la tierra húmeda, una fragancia que calmaba el alma y hacía que todo el pueblo respirara en conjunto. Nada se movía, salvo las sombras que se alargaban a medida que la oscuridad tomaba posesión de cada rincón. En el centro del pueblo, junto al camino que conducía a la vieja iglesia, había una pequeña casa, más apartada que las demás. Era una casa de piedra, con un tejado inclinado que se veía desgastado por los años. La puerta estaba cerrada, pero una luz tenue se filtraba por la ventana, como un faro lejano en medio de la noche. Esta casa, sin embargo, no era la de algún joven alegre o una familia llena de vida. Era la casa de Iván Pavlovich, un hombre que vivía solo, apartado de la sociedad, sumido en una existencia solitaria que había elegido y, quizás, sufrido. Iván Pavlovich no era un hombre raro, pero sí era alguien que se había desconectado del mundo de tal manera que, para los demás, ya casi no existía. Su vida había tomado un rumbo solitario desde hacía años. A sus casi 40 años, no había conocido el amor, ni la compañía constante de amigos, ni el calor de una familia. Durante mucho tiempo, se había dejado llevar por el flujo de la vida, sin demasiadas expectativas, sin deseo alguno de pertenecer a algo más grande que él mismo. Había dejado atrás cualquier tipo de relación cercana, convencido de que la soledad era lo único que podía darle paz, pero, en el fondo, algo dentro de él comenzaba a preguntarse si realmente esa paz no era, en realidad, un vacío profundo y doloroso. Aquel día, como tantos otros, Iván Pavlovich se encontraba en su casa, en la penumbra de su habitación, sentado en una silla de madera, mirando a través de la ventana. Sus pensamientos viajaban lejos, cruzaban paisajes que nunca había visitado y se sumergían en recuerdos que, aunque parecían nublados y lejanos, siempre tenían el poder de arrastrarlo. En sus años de solitaria existencia, había logrado convencerse de que sus pensamientos eran su único refugio, y, a veces, en medio de la quietud de la noche, esos pensamientos se convertían en monstruos, en sombras que se colaban en su mente y lo envolvían en una neblina de incertidumbre. Mientras se perdía en sus propios pensamientos, Iván escuchó el leve crujir de las maderas de la puerta. Era un sonido que no esperaba, un sonido que lo sacó de su trance. Levantó la mirada, sintiendo un leve estremecimiento. Nadie solía visitarlo. En el pueblo, se había ganado la fama de ser alguien extraño, un hombre que prefería la compañía de los libros a la de las personas, y quien tenía poco que decir al mundo. Sin embargo, esa noche, el viento parecía haber traído consigo una sorpresa. La puerta se abrió con un chirrido, y una figura delgada apareció en el umbral. Era Vera, la joven que había visitado recientemente al médico del pueblo, a quien Iván conocía solo de nombre, pero no personalmente. Ella entró sin previo aviso, como si hubiera estado buscando algo, o tal vez a alguien. Su rostro, aún joven,
reflejaba una fatiga que Iván no pudo evitar notar. Era una fatiga interna, algo que no podía ser explicado con palabras, algo que se llevaba en el alma. Vera lo miró con ojos cansados, pero había algo en su presencia que obligaba a Iván a dejar de lado sus pensamientos y prestar atención. Perdón por irrumpir en su paz, dijo Vera con una voz suave pero firme. Necesitaba hablar con alguien. Iván la observó en silencio, sintiendo la pesadez del momento. No sabía qué era lo que le impulsaba a aceptar su presencia, pero algo en él le decía que debía hacerlo. Tal vez era la soledad que también lo consumía, tal vez la necesidad de conexión que tanto había rechazado en su vida. O tal vez, y eso lo aterraba un poco, era que la presencia de Vera representaba una oportunidad de ver el mundo desde otro punto de vista, un punto de vista que, a su edad, había olvidado. ¿De qué quieres hablar?, respondió Iván con una voz áspera, como si las palabras no se le deslizaran con facilidad. Había algo en su tono que era distante, como si intentara mantener la barrera entre él y el resto del mundo, pero al mismo tiempo, una parte de él quería escucharla. Vera, sin vacilar, se acercó a la mesa donde Iván había dejado una vela encendida. El tenue resplandor iluminaba su rostro, dándole una apariencia etérea, casi fantasmal. Me siento perdida, dijo, con una franqueza que sorprendió a Iván. No encuentro el sentido de nada. Hay días en los que la vida parece una carga tan pesada, y otras en las que simplemente me siento vacía. Iván no respondió de inmediato. Sabía lo que era sentirse vacío, sin rumbo, sin propósito. Durante años, había vivido con esa misma sensación, una sensación que se había convertido en su compañera constante. Pero las palabras de Vera lo desconcertaban. No esperaba encontrar a alguien que compartiera esa misma sensación de desconcierto, esa misma incomodidad con el existir. ¿Por qué buscas hablar con alguien como yo?, preguntó, con una mezcla de curiosidad y cautela. No soy el mejor consejo, y mi vida es tan solitaria como la de cualquiera. Vera lo miró por un momento, sus ojos reflejaban una tristeza profunda, pero también una comprensión, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Porque la soledad, la verdadera soledad, no se enfrenta de la misma forma cuando no tienes a nadie cerca, dijo con una voz suave, pero llena de verdad. Pensé que tal vez, alguien como tú, alguien que ha elegido vivir de esta manera, podría entender lo que siento. Las palabras de Vera resonaron en el aire, y Iván sintió que un peso pesado caía sobre él. ¿Era eso lo que buscaba, lo que siempre había buscado? Alguien que comprendiera su sufrimiento sin necesidad de explicaciones, alguien que pudiera ver más allá de su exterior distante. La soledad que tanto había buscado, esa quietud que le había parecido necesaria, ahora se le presentaba de una manera diferente. La soledad compartida con otra alma perdida no parecía tan deseable. Vera, al igual que él, había estado huyendo de sus propios demonios, buscando la paz en el vacío, pero ahora se encontraba con la misma verdad: la paz no puede encontrarse en la huida. Es extraño, continuó Vera. Uno vive rodeado de gente, pero se siente más solo que nunca. Y no entiendo por qué. ¿Por qué nadie ve lo que hay dentro de mí? Iván no respondió, pero su mirada se suavizó. Era una pregunta que había formulado en innumerables ocasiones. La soledad, esa compañera silenciosa, a veces era la peor enfermedad. Nadie parecía comprenderla, pero todos la vivían de alguna manera. Los muros invisibles que se construyen alrededor de las almas eran más altos de lo que cualquier persona podía imaginar. Porque es más fácil ver lo que está frente a nosotros, dijo Iván finalmente, su voz más suave. Es más fácil vivir una vida superficial, sin tocar lo que realmente importa. Las personas se sienten más cómodas cuando no tienen que enfrentarse a la verdad de los demás, o a la suya propia. Vera asintió lentamente, como si sus palabras fueran el reflejo exacto de sus propios pensamientos. Y entonces, en ese momento de silencio compartido, Iván sintió, por primera vez en muchos años, que la soledad que había sido su refugio ya no era suficiente. Algo en su interior comenzó a cambiar. Quizá, solo quizás, compartir ese dolor con otra persona podría aliviarlo, aunque solo fuera por un instante. La conversación se alargó hasta bien entrada la madrugada, y aunque ninguno de los dos encontró respuestas definitivas, al menos compartieron el consuelo de saber que no estaban completamente solos en su lucha. Pero el precio de la soledad, Iván lo entendió, era mucho más alto de lo que había imaginado. Y quizás, al igual que Vera, él también debía enfrentarse a la idea de que,
Por muy difícil que fuera, la compañía humana era una de las pocas cosas capaces de sanar las grietas invisibles que habitan en el corazón de aquellos que han elegido caminar en la oscuridad. Capítulo 7. El eco de los recuerdos. El sol se alzaba lentamente sobre el horizonte, bañando el pueblo en una luz dorada, cálida, como un abrazo suave que renovaba la tierra. Los árboles parecían extender sus ramas hacia el cielo, como si quisieran acoger el primer resplandor del día. Los campos, cubiertos con una fina capa de rocío, brillaban en silencio, reflejando la luz en miles de pequeños destellos. El aire fresco y limpio de la mañana hacía que el mundo pareciera nuevo, recién nacido, aunque, en el fondo, todo permanecía igual. Iván Pavlovich se encontraba de pie en la puerta de su casa, mirando el paisaje que se extendía ante él, con la mirada fija en la lejanía. La luz de la mañana no era suficiente para disipar la niebla que, aún en su mente, parecía oscurecerlo todo. No era un hombre que se dejara llevar por las emociones del momento, ni por la belleza fugaz de la naturaleza. Su corazón había sido endurecido por años de soledad, y, sin embargo, en ese instante, mientras observaba el mundo despertar, algo dentro de él comenzaba a agitarse. Había algo en el aire, algo intangible que no podía identificar, pero que lo inquietaba. Era como si el pasado, tan distante y aparentemente olvidado, estuviera llamando a su puerta nuevamente. Un susurro lejano que llegaba a través de las brisas suaves de la mañana. Las viejas memorias, aquellas que había dejado atrás, empezaban a tomar forma, a recobrar vida. Y con ellas, llegaba la sensación de que algo no había sido cerrado, algo había quedado incompleto. Mientras su mente volvía al pasado, a esos años llenos de decisiones que lo habían marcado, Iván se vio nuevamente en su juventud. Recordó los días en los que aún era un hombre con sueños, con deseos, con un futuro por delante. En esos años, nunca imaginó que la vida lo llevaría por el camino que había recorrido. Nunca imaginó que se alejaría tanto de los demás, que elegiría la soledad como refugio, como si ésta pudiera darle todas las respuestas que necesitaba. Pero ahora, mientras observaba la suavidad del amanecer, se daba cuenta de que la soledad no había sido una respuesta. Había sido una huida. Una huida de sí mismo, de su propia vulnerabilidad, de su miedo a enfrentar lo que había dejado atrás. Y ese miedo, esa falta de confrontación con su propio ser, era lo que lo había mantenido atrapado en un ciclo interminable de autoaislamiento. El dolor que había intentado evitar había crecido en su interior, convirtiéndose en una sombra que lo seguía, lo perseguía, siempre recordándole lo que había perdido. Iván no sabía cuánto tiempo había estado perdido en esos pensamientos cuando escuchó un leve ruido detrás de él. Se giró lentamente, como si aún estuviera atrapado en la niebla de su mente, y vio a Vera acercándose, con su caminar ligero, casi etéreo. No había necesidad de palabras. Ella estaba allí, como si supiera que él la esperaba, aunque ni él mismo entendiera por qué. Su rostro, como siempre, mostraba una expresión de fatiga, pero también había algo diferente en ella, algo que la hacía parecer más decidida, más fuerte. Era como si la conversación de la noche anterior hubiera dejado una huella en ambos, como si algo en sus corazones hubiera cambiado. «Buenos días», dijo Vera, su voz cálida, pero con una nota de incertidumbre. «¿Puedo pasar un momento?» Iván asintió sin decir una palabra, abriéndole la puerta con un gesto que, aunque fugaz, mostraba una pequeña rendición. Vera entró, y los dos se quedaron de pie en el umbral, mirando el jardín que se extendía ante ellos. El silencio entre ellos era denso, pesado, pero al mismo tiempo, no incómodo. Era un silencio lleno de comprensión, un silencio que reflejaba el hecho de que, aunque no dijeran nada, ambos sabían que algo había comenzado a cambiar. Vera se adelantó y se sentó en una de las sillas de madera que estaban junto a la mesa, mirando a Iván como si estuviera esperando algo. Iván, por su parte, aún no podía comprender lo que sucedía entre ellos. ¿Por qué ella seguía volviendo? ¿Qué buscaba en su compañía? ¿Acaso él mismo sabía lo que buscaba en ella? La realidad era que, en ese momento, Iván sentía una extraña necesidad de hablar, de compartir las viejas heridas que había mantenido cerradas durante tanto tiempo. ¿Alguna vez has sentido que tu vida ha sido una serie de decisiones equivocadas?, preguntó Iván, con una voz baja, cargada de un dolor que parecía haberse acumulado durante años. La pregunta, que surgió de su corazón sin previo aviso, era algo que había estado rondando en su mente desde la conversación de la noche anterior. No sabía por qué la formulaba, ni qué esperaba obtener con ella,
pero había algo en Vera que le daba la sensación de que ella, al igual que él, había recorrido un camino lleno de dudas y arrepentimientos. Vera lo miró, sorprendida por la sinceridad de la pregunta. Ella misma había estado lidiando con sus propios miedos y dudas, pero nunca antes alguien le había preguntado algo tan directo, algo que tocaba tan profundamente su alma. Durante un momento, pensó en lo que Iván había dicho. Sí, ella también se había preguntado lo mismo en numerosas ocasiones. ¿Cómo podía estar segura de que sus decisiones habían sido las correctas? ¿Cómo podía saber si, en algún momento, habría tomado un rumbo diferente si hubiera hecho algo distinto? Sí, respondió Vera, con voz quebrada. Sí, muchas veces he sentido que mis decisiones no me han llevado a donde quiero estar. Que he hecho elecciones que no me han hecho feliz, que me han alejado de lo que realmente soy. Iván la miró, y por un instante, algo dentro de él se despertó. Era como si sus propias palabras, su propia verdad, hubieran tocado algo en Vera que la hacía sentir menos sola. Era una conexión silenciosa, casi invisible, pero que de alguna manera los unía en ese espacio, en esa realidad compartida de dudas y arrepentimientos. Los dos habían vivido sus vidas como si fueran una serie de equivocaciones, como si cada paso que daban los alejara más de la felicidad que ambos buscaban sin encontrarla. Creo que a veces lo que necesitamos no es hacer todo correctamente, sino aprender a aceptar lo que somos, a aceptar las huellas que hemos dejado atrás, dijo Iván, sin saber muy bien por qué, pero con una claridad que nunca antes había experimentado. La vida no siempre tiene respuestas, Vera. A veces, solo podemos seguir adelante con lo que hemos aprendido, aunque no sea perfecto. Vera asintió, y por primera vez, en mucho tiempo, vio en Iván a un hombre que no estaba buscando respuestas. Al contrario, parecía estar aprendiendo a vivir con las preguntas, a aceptar que no todo en la vida tiene una solución clara. Era una lección que ella misma necesitaba aprender, y, por un momento, el peso de sus propios arrepentimientos parecía aligerarse. Quizás sea eso lo que nos hace humanos, dijo Vera, con una ligera sonrisa, como si las palabras que acababa de decir le hubieran dado la paz que tanto buscaba. Aceptar lo que somos, lo que hemos sido, y seguir adelante. El sol seguía ascendiendo, bañando el pueblo con su luz dorada, y el día se desplegaba ante ellos como una nueva oportunidad. Aunque las heridas del pasado no se borrarían, Iván y Vera sabían, en lo más profundo de su ser, que la aceptación era el primer paso hacia la sanación. Y mientras el mundo seguía su curso, ellos también, aunque por caminos inciertos, daban el primer paso hacia el entendimiento y la paz. Y así, en medio de la quietud del amanecer, la conversación continuó, como un eco lejano, como una melodía suave que nunca deja de resonar en el fondo del alma, recordándoles que, aunque la vida no sea perfecta, siempre hay algo en ella que vale la pena. Capítulo 8. El peso de la verdad. El día había llegado a su fin con una lentitud casi dolorosa, como si el sol, al igual que los pensamientos que se agitaban en la mente de Iván, se hubiera negado a descender. El cielo se tiñó de un rojo profundo, como el reflejo de una pasión que aún ardía, aunque de forma tenue, en los corazones de los que se detenían a observar. El campo, que durante el día había respirado con vida y energía, ahora se encontraba sumido en una calma que parecía envolverlo todo, un silencio profundo que invitaba a la reflexión. Iván había pasado la tarde en el jardín, mirando el vaivén de las hojas de los árboles, el susurro del viento entre ellas, como si las sombras de sus pensamientos intentaran descansar por un momento. A su alrededor, todo parecía estar en paz, pero en su interior la tormenta no cesaba. No podía dejar de pensar en las palabras que había intercambiado con Vera, en el modo en que algo había cambiado, algo había cobrado forma entre ellos dos. Pero aún había algo más, algo que había quedado sin decirse, algo que Iván no se atrevía a confesar. La verdad siempre había sido un concepto abstracto para él, algo que se encontraba en el horizonte, siempre distante, siempre fuera de su alcance. A lo largo de su vida, había aprendido a vivir con mentiras, a aceptar medias verdades, a cerrar los ojos ante lo que no quería ver. La mentira había sido su escudo, su protección contra un mundo que, a veces, le parecía demasiado cruel. Sin embargo, con Vera había algo diferente. Con ella, la mentira no parecía suficiente. Era como si su presencia, tan tranquila y sincera, le exigiera algo más. Había en ella una fuerza silenciosa que lo desarmaba, que lo obligaba a confrontar todo lo que había guardado en las profundidades de su ser. Y, por primera vez en mucho tiempo, Iván sentía la necesidad de ser honesto,
de no ocultar más lo que llevaba dentro. Con un suspiro pesado, Iván se levantó de la silla en la que había estado sentado durante horas, y caminó lentamente hacia la casa. El aire fresco de la noche acariciaba su rostro, y con cada paso, sentía como si el peso de su alma se hiciera más y más palpable. Las sombras del atardecer se estiraban a su alrededor, como si el mundo mismo lo acompañara en su caminar, invitándolo a despojarse de las máscaras que había llevado durante tanto tiempo. Al entrar en la casa, Vera lo esperaba, sentada junto a la chimenea que ya comenzaba a chisporrotear, llenando la estancia con su luz cálida y reconfortante. La habitación parecía envolverse en una atmósfera acogedora, pero la mirada de Vera, serena pero inquisitiva, desarmaba cualquier intento de fingir. Iván sabía que este momento era inevitable. Sabía que las palabras que estaba por pronunciar cambiarían el curso de todo lo que había sido hasta ahora. «Vera», comenzó Iván, con la voz apenas un susurro, «hay algo que necesito decirte, algo que he estado ocultando durante mucho tiempo». Su voz tembló al principio, como si las palabras le costaran salir, como si un muro invisible estuviera impidiendo que la verdad fluya con naturalidad. Pero no podía seguir escondiéndose. Había llegado el momento de enfrentar sus propios miedos, de mirar la verdad cara a cara. Vera lo miró, sin decir una palabra, solo aguardando en silencio. Su presencia, calmada y serena, parecía darle a Iván el espacio que necesitaba para abrirse, para confesar todo lo que había guardado en su corazón. Y, al fin, las palabras comenzaron a salir, como un torrente que se desbordaba sin poder contenerse. «Yo», comenzó Iván, haciendo una pausa, buscando la forma adecuada de decirlo, «he vivido toda mi vida con una mentira. He creído que podía encontrar la paz, la felicidad, si me alejaba de los demás, si me cerraba en mi propio mundo. Pero me equivoqué. Vera. Estaba huyendo de lo que realmente soy, huyendo de lo que realmente siento». Las palabras caían como gotas pesadas en el silencio de la habitación, y Iván las veía caer, sabiendo que una vez dichas, ya no podrían ser deshechas. Había algo liberador en ese momento, una sensación de que el peso que había llevado durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse, pero también una profunda tristeza. Porque al enfrentar su verdad, al revelarse ante Vera, estaba dejando atrás la vida que había conocido, la vida que había construido a base de mentiras y evasión. Vera no dijo nada al principio. Se quedó allí, mirándolo con una mezcla de sorpresa y comprensión. Sus ojos, tan profundos y tranquilos, no juzgaban, solo observaban. Y era eso lo que más aterraba a Iván. No temía el juicio, sino la comprensión. Porque sabía que Vera lo entendería, que vería a través de él, a través de su fachada, a través de la máscara que había usado para esconder su dolor. «Es difícil, Iván», dijo finalmente Vera, con voz suave pero firme, «es difícil mirar la verdad a los ojos cuando hemos pasado toda la vida huyendo de ella. Pero lo que acabas de decir, lo que acabas de admitir, es un paso importante. Un paso hacia lo que realmente importa, ser honesto contigo mismo, sin importar lo doloroso que sea». Iván la miró, sus ojos llenos de una gratitud que apenas podía expresar. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo dentro de él comenzaba a sanar. La verdad, aunque dolorosa, no lo había destruido. Al contrario, le había dado la oportunidad de reconstruirse, de empezar de nuevo, de dejar atrás las mentiras que lo habían mantenido prisionero. «Gracias», susurró Iván, aunque las palabras parecían insuficientes. «Gracias por escucharme». Vera sonrió, una sonrisa suave y cálida, como la luz del sol filtrándose entre las hojas de los árboles. «No tienes que darme las gracias. A veces, todo lo que necesitamos es ser escuchados, ser entendidos. Y si te ayuda, entonces eso es lo único que importa». El fuego en la chimenea seguía crepitando, y el sonido suave de las llamas llenaba la habitación, como una música tranquila que acompañaba el silencio entre ellos. Iván se sentó junto a Vera, su cuerpo cansado pero su alma un poco más ligera, un poco más libre. La noche había llegado, pero con ella también llegaba un nuevo comienzo, uno que se construía sobre la verdad, sobre el entendimiento mutuo y sobre el simple hecho de ser sinceros con uno mismo. Y mientras el fuego seguía su danza silenciosa, Iván supo que, por fin, había encontrado un camino que lo llevaría hacia la paz. Un camino que no sería fácil, pero que, al menos ahora, estaría lleno de honestidad, de confrontación con el pasado y de la promesa de un futuro mejor. Capítulo 9. El reflejo de los sueños rotos.
La mañana llegó de manera silenciosa, como un susurro lejano que se filtraba a través de las rendijas de las ventanas. La luz, tenue al principio, comenzó a inundar poco a poco el espacio, como si el día intentara suavemente arrancar a la noche de su abrazo, un abrazo que aún parecía aferrarse a la casa. Dentro de la habitación, Iván despertó con la sensación de que algo había cambiado, pero no sabía exactamente qué. Había algo en el aire, una tensión sutil que lo envolvía, como si el mundo entero estuviera esperando algo de él, algo que aún no entendía. Se levantó de la cama lentamente, como si temiera que, al moverse, la paz que había logrado encontrar la noche anterior se desvaneciera. La chimenea ya no ardía, y el aire fresco de la mañana lo envolvía con un abrazo frío que lo hizo estremecer. Con cada paso que daba, el eco de sus propios pensamientos resonaba en su mente, recordándole la conversación con Vera de la noche anterior, las palabras que había dicho, las que había descubierto en lo más profundo de su ser. Aquello era un cambio, pero no era el final, apenas el comienzo de una nueva etapa. Caminó hasta la ventana y miró hacia afuera. El jardín, que había sido el refugio de sus pensamientos más solitarios, se mostraba ahora con una nueva luz, como si también él, el jardín, hubiera despertado de un sueño largo y sombrío. Las flores, aún cubiertas por el rocío de la mañana, brillaban con la suavidad de las primeras horas, y el canto lejano de los pájaros comenzaba a llenar el aire, como una melodía que evocaba la promesa de algo nuevo. Pero Iván sabía que el proceso de cambio no sería sencillo. Había algo dentro de él que aún luchaba, algo que se resistía a soltar, a dejar ir. A pesar de la paz momentánea que sentía, algo dentro de él aún no podía liberarse del peso de sus propios miedos. Los recuerdos de su vida anterior, de los errores que había cometido, de las decisiones que lo habían llevado por caminos equivocados, seguían persiguiéndolo, como sombras que no se disipan con la luz del día. Había cosas, muchas cosas, que aún no había enfrentado. Un golpe suave en la puerta lo interrumpió, y cuando Iván la abrió, encontró a Vera de pie, con su mirada serena, pero con una expresión que Iván no pudo leer completamente. Había algo en su porte, en la suavidad de sus gestos, que hablaba de una comprensión más profunda, de una sabiduría que Iván apenas comenzaba a entender. «¿Puedo hablar contigo?», dijo Vera con voz baja, casi susurrante. No era una pregunta, sino una invitación. Y aunque Iván sentía que aún no estaba completamente listo para lo que fuera que viniera, asintió con la cabeza, como si supiera que, de alguna manera, debía enfrentar lo que estaba por venir. Ambos caminaron hacia la sala, un lugar donde las sombras y la luz jugaban una danza complicada, una danza que reflejaba la incertidumbre de Iván en ese momento. Vera se sentó en una silla cerca de la ventana, mientras Iván tomaba asiento enfrente de ella, sin saber cómo comenzar. La tensión entre ellos era palpable, no porque hubiera un malentendido, sino porque las palabras aún no estaban completamente formadas en la mente de Iván. «Te he estado pensando mucho, Iván», comenzó Vera, mirando sus manos entrelazadas, como si buscara las palabras adecuadas para comenzar. «A veces, la vida nos lleva por caminos que no entendemos, pero hay algo que me inquieta, algo que creo que debemos hablar». Iván la miró con una mezcla de confusión y curiosidad. No sabía qué esperar, pero algo en el tono de Vera le decía que lo que estaba por venir sería importante. «¿Qué es lo que te inquieta?», preguntó, su voz temblando ligeramente, aunque trató de mantener la calma. Vera levantó la mirada, y en sus ojos brillaba una mezcla de preocupación y ternura, algo que Iván no había visto antes. «No es fácil entendernos a nosotros mismos, Iván. Pero lo que más me preocupa es que, a veces, preferimos escondernos detrás de nuestros propios sueños, detrás de lo que creemos que debe ser, en lugar de aceptar lo que realmente somos, lo que realmente sentimos. Y me temo que eso te está ocurriendo». Iván se quedó en silencio, escuchando las palabras de Vera, y algo en su interior comenzó a moverse, como si esas palabras tocaran algo que había estado dormido, algo que por fin estaba despertando. La verdad era cruel, no porque fuera algo malo, sino porque era algo que él mismo había evitado ver durante tanto tiempo. «Lo sé», susurró Iván, sin poder evitar que las palabras salieran con un dolor que no había anticipado. «Lo sé porque he estado huyendo todo este tiempo, huyendo de mí mismo, de lo que realmente soy. Pero no sé cómo dejarlo ir, no sé cómo enfrentar lo que he hecho, lo que he sido». Vera lo miró fijamente, sin juicio, solo comprensión. «No tienes que hacerlo todo de una vez, Iván. La verdad no es algo que se pueda digerir de golpe. Es un proceso,
un camino que debemos recorrer poco a poco. Pero lo primero, lo más importante, es que debes aceptarlo, aceptarte. Las palabras de Vera eran suaves, pero cargadas de una fuerza que Iván no podía negar. Era como si, al decirlas, estuviera abriendo una puerta que él había mantenido cerrada durante mucho tiempo, una puerta que le permitía finalmente mirar el rostro de sus propios miedos y su dolor. ¿Y si no soy capaz?, preguntó Iván, su voz quebrada por la incertidumbre. Entonces, caminaremos juntos, respondió Vera, con una firmeza que le dio a Iván la fuerza que no sabía que tenía. A veces, la carga es más ligera cuando no estamos solos. Iván respiró profundamente, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que, tal vez, había una forma de liberar el peso que llevaba dentro. El reflejo de los sueños rotos que había visto en sus pensamientos, esa imagen que lo había acompañado por tanto tiempo, comenzaba a desvanecerse, reemplazada por algo diferente. Una oportunidad para reconstruir, para empezar de nuevo, no desde la perfección, sino desde la aceptación de la imperfección. Y, por primera vez, esa idea no le parecía tan aterradora. Vera le sonrió, una sonrisa llena de esperanza, y en ese momento, Iván comprendió algo profundo y liberador. La verdad, aunque dolorosa, no era el final de todo. Era el principio de algo nuevo, algo que él aún no entendía completamente, pero que, de alguna manera, ya no temía enfrentar. Capítulo 10. Las huellas en la arena del tiempo. El día avanzaba sin prisa, como si el mundo mismo hubiera decidido detenerse por un momento, a observar las pequeñas transformaciones que se desenvuelven en las vidas de los seres humanos. Iván se encontraba en su estudio, contemplando la vieja silla que solía ocupar, ahora vacía, ante el escritorio donde solía escribir sus pensamientos. La brisa entraba por la ventana, trayendo consigo el aroma fresco de la tierra húmeda, mientras las hojas de los árboles afuera se movían al ritmo de una melodía que solo la naturaleza parece conocer. Sin embargo, en su interior, Iván no encontraba la paz que el paisaje exterior sugería. Algo más profundo, más incierto, aún lo mantenía cautivo. Su conversación con Vera le había dejado una sensación ambigua. Por un lado, había un aliento de alivio, como si al fin hubiera puesto en palabras lo que durante tanto tiempo había estado reteniendo. Pero por otro lado, una inquietud persistía. ¿Era realmente posible cambiar? ¿Era suficiente con aceptar su dolor y los errores cometidos, o había algo más que debía hacer para redimirse? Las dudas se entrelazaban con sus pensamientos, creando una maraña compleja de emociones que no lograba deshacer. Decidió salir a caminar, tal vez buscando respuestas en el aire fresco, o al menos, una tregua momentánea. Caminó por el jardín, observando las flores que comenzaban a marchitarse al final del verano. En algún rincón de su mente, pensó que todo en la vida tiene su ciclo, y que incluso las estaciones de la naturaleza, con sus cambios drásticos, nos enseñan algo sobre la transitoriedad de nuestra existencia. A veces, los momentos de claridad surgen de las experiencias más dolorosas, como la flor que, al marchitarse, deja atrás una semilla que dará lugar a una nueva vida. La caminata lo llevó más allá de su jardín, hacia el sendero que se adentraba en el bosque cercano. En el silencio del bosque, con solo el sonido de sus pasos sobre la tierra y el canto de los pájaros como acompañamiento, Iván comenzó a recordar su infancia. Los días de verano en los que corría descalzo por las colinas, sin preocupaciones ni cargas, el sonido del río cercano siempre presente, las risas de sus amigos. Todo parecía tan sencillo en ese entonces. La vida parecía estar llena de posibilidades, de caminos abiertos que se extendían ante él como un horizonte interminable. Pero ahora, esos recuerdos se sentían distantes, casi irreales. La vida de Iván había cambiado, y con ella, su percepción de lo que era importante. La juventud, con su despreocupación, le había dado paso a una madurez cargada de responsabilidades y decisiones que no siempre lo habían conducido por los caminos que deseaba. El brillo de sus sueños de antaño había sido opacado por las sombras de los errores cometidos y las oportunidades perdidas. Al llegar a un claro en el bosque, Iván se detuvo y se sentó en una piedra, dejando que el viento acariciara su rostro. Cerró los ojos por un momento, intentando ordenar sus pensamientos. De repente, sintió una presencia a su lado. Abrió los ojos y vio a Vera, que había seguido su rastro sin que él la escuchara llegar. Ella se sentó a su lado sin decir palabra, como si supiera que, a veces, el silencio es más elocuente que cualquier conversación. ¿Te has encontrado con algo, Iván?, preguntó Vera finalmente,
su voz suave y llena de comprensión. Iván la miró, y por un momento, no supo qué responder. Las palabras parecían insuficientes para describir lo que estaba viviendo, lo que sentía. Se sentó en silencio, dejando que el aire y el paisaje lo envolvieran, como si el mismo universo estuviera esperando que encontrara las palabras correctas. Pero en ese momento, se dio cuenta de algo. No necesitaba respuestas inmediatas, no debía apresurarse a encontrar una solución. La vida, como el río que fluye sin descanso, tiene su propio ritmo. Y tal vez, solo tal vez, su proceso de cambio también debía ser natural, sin forzar nada. Quizás la respuesta no sea tan clara como quiero que sea, dijo Iván finalmente, su voz rasposa, como si el peso de los años estuviera detrás de cada palabra. Quizás lo que debo hacer es simplemente continuar, sin la necesidad de entenderlo todo ahora. Vera asintió, como si las palabras de Iván fueran exactamente lo que ella esperaba escuchar. La vida no siempre se revela de inmediato, Iván. A veces, es un camino largo y sinuoso, y las respuestas llegan cuando menos las esperamos. Lo importante es seguir caminando, seguir aprendiendo. Iván se quedó pensativo, mirando hacia el horizonte. En ese momento, comprendió que el viaje no se trataba de encontrar todas las respuestas de inmediato. Se trataba de vivir el proceso, de aceptar que no siempre todo es claro, y que las huellas que dejamos en el camino no siempre tienen que ser perfectas. La imperfección es parte del ser humano, y aceptarla es, quizás, el primer paso hacia una paz duradera. De regreso a la casa, caminó al lado de Vera en silencio, pero con una nueva comprensión. Ya no sentía la necesidad de apresurarse a encontrar las respuestas definitivas. Las huellas que había dejado en la arena del tiempo no desaparecían, pero podía elegir cómo interpretarlas. Podía elegir aprender de ellas, sin que su pasado lo definiera completamente. Y tal vez, eso era lo que realmente importaba. Cuando llegaron a la casa, Iván se sintió más ligero, como si el aire mismo le hubiera ofrecido un respiro. No sabía qué vendría después, ni cómo su vida continuaría, pero en ese momento, aceptó el hecho de que el futuro es incierto y que, tal vez, eso también estaba bien. Capítulo 11. El eco de las decisiones. El amanecer llegó con suavidad, como un susurro de esperanza que se filtraba entre las cortinas, abrazando lentamente la habitación. Iván despertó, como siempre, antes de que la luz del sol pudiera invadir por completo el espacio, y se encontró tendido en su cama, mirando el techo, como si estuviera buscando en las sombras alguna respuesta a las preguntas que lo atormentaban. La tranquilidad de la mañana, sin embargo, no logró calmar la tormenta interna que lo embargaba. Algo seguía sin estar en su lugar, una sensación difusa que se había instalado en lo profundo de su ser. Se levantó con lentitud, como si cada movimiento tuviera un peso invisible que lo retenía en su lugar. La casa estaba en silencio, como si el mundo entero estuviera aguardando el siguiente paso, el siguiente respiro, el siguiente pensamiento. Sin embargo, dentro de él, el caos seguía reinando. Las conversaciones con Vera, sus propias reflexiones sobre la vida y las decisiones que había tomado, todo seguía girando en su mente como una rueda. Imparable. ¿Había tomado el camino correcto? ¿Había hecho lo suficiente para remediar lo que había dañado? Y, más importante aún, ¿era capaz de cambiar? Cada pregunta parecía abrir una puerta a más incertidumbres, como si el viaje hacia la comprensión de sí mismo fuera un laberinto sin fin. Se dirigió a la cocina, donde el aroma a café recién hecho comenzaba a llenar el aire, una pequeña promesa de consuelo en medio de su tormenta. Se sentó frente a la mesa, miró la taza, pero no la tocó. La mente de Iván estaba en otro lugar, en el reflejo de la vida que había llevado, en las decisiones que lo habían traído hasta este momento. No podía evitar preguntarse si las cosas habrían sido diferentes si hubiera tomado otras decisiones, si las huellas en la arena del tiempo se hubieran dibujado de otra manera. La vida de Iván había sido, en muchos aspectos, un ejercicio de supervivencia. No de supervivencia en el sentido físico, pues nunca le faltó lo básico, sino en un nivel más profundo. Había aprendido a sobrevivir emocionalmente, a protegerse de las heridas del alma, a cerrar las puertas de su corazón cuando el dolor era demasiado fuerte. Había construido una fachada, una capa de defensa que lo mantenía distante de las emociones intensas. A lo largo de los años, esa fachada se fue convirtiendo en su identidad, en su forma de ser, hasta que comenzó a dudar de si la verdadera esencia de Iván aún existía detrás de todo eso. Esa mañana,
después de beber un sorbo de café, decidió salir a caminar, como era su costumbre. El aire fresco del exterior lo envolvió de inmediato, pero no era suficiente para disipar la niebla que lo cubría por dentro. Caminó por el sendero que conocía bien, aquel que lo llevaba a través del bosque, donde los árboles altos y las sombras alargadas ofrecían un refugio tranquilo, aunque inalcanzable. Mientras caminaba, sus pensamientos se volvían cada vez más oscuros. ¿Realmente había aprendido algo? ¿Estaba condenado a repetir los mismos errores una y otra vez? De repente, se detuvo. En algún rincón de su mente, algo se había despertado, una chispa de claridad que, por un momento, lo sacó de su mar de dudas. Recordó una conversación que había tenido hacía muchos años con su padre, un hombre que, aunque distante en muchos aspectos, le había dejado una enseñanza que ahora, por fin, entendía. La vida no es cuestión de encontrar la perfección, le había dicho su padre en una tarde de otoño, cuando Iván era apenas un joven lleno de ambiciones e ideales. La vida es cuestión de aprender de los errores y lo más importante, aprender a aceptarlos. Solo así serás libre. Iván cerró los ojos por un momento, como si las palabras de su padre pudieran reconectarlo con algo que había olvidado, la libertad. No era la libertad de escapar de las consecuencias de sus actos, ni la libertad de no tomar decisiones difíciles. Era la libertad de aceptarse a sí mismo, con sus imperfecciones, con sus cicatrices, con sus equivocaciones. En ese momento, comprendió que no podía seguir buscando un futuro sin reconocer y abrazar su pasado. Poco a poco, Iván comenzó a caminar de nuevo, pero esta vez lo hacía con un paso más firme, como si el peso de las preguntas que lo habían acosado durante tanto tiempo hubiera comenzado a aligerarse. La aceptación no significaba resignación, sino un paso hacia la paz interior, un paso hacia la reconciliación consigo mismo. En el camino de vuelta a su casa, Iván comenzó a comprender algo crucial. La vida no siempre se trata de encontrar respuestas definitivas, de obtener todas las soluciones a nuestras inquietudes. A veces, se trata simplemente de avanzar, de dar un paso tras otro, confiando en que, al final, el tiempo se encargará de ofrecer su propia perspectiva sobre las decisiones tomadas. Aceptar el proceso, vivirlo con conciencia y con apertura, sin necesidad de apresurarse por llegar a un destino fijo, era, en sí mismo, una forma de libertad. Al regresar a la casa, Iván se sintió renovado, aunque no completamente resuelto. Sabía que las respuestas no llegarían de inmediato, que el camino seguiría siendo incierto y, en ocasiones, doloroso. Pero también sabía que había algo más grande que las respuestas mismas, la capacidad de vivir con integridad, de estar en paz con uno mismo, a pesar de las imperfecciones y los errores cometidos. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, Iván se sentó en el mismo lugar donde había reflexionado en la mañana, y esta vez, no estaba solo con sus pensamientos. Vera había llegado, y sin palabras, se unió a él, compartiendo ese momento de calma, sabiendo que, a veces, las palabras no son necesarias para comprender lo que está sucediendo en el corazón de otro. La quietud de la tarde se instaló entre ellos, mientras las sombras de los árboles se alargaban, y los últimos rayos del sol iluminaban sus rostros con una suavidad que hablaba de la inevitabilidad del paso del tiempo, de las decisiones que habían tomado y de aquellas que aún quedaban por tomar. En ese espacio de silencio y aceptación, Iván comprendió algo vital: la vida no siempre se trata de tener todo resuelto. A veces, se trata de aprender a vivir con las preguntas, con las incertidumbres, con la imperfección de ser humano. Y en esa aceptación, encontró finalmente una paz que, aunque no completa, era suficiente para seguir adelante. Capítulo 12. El peso de las palabras no dichas. El día amaneció gris, como si el cielo mismo sintiera el peso de las conversaciones que aún no se habían tenido. Iván, al despertar, ya sentía en su pecho la presión de la jornada que se avecinaba. La quietud de la casa era profunda, pero en su interior, todo se movía de manera frenética, como si una tormenta de pensamientos y sentimientos se estuviera gestando sin previo aviso. Las horas de la mañana pasaban lentamente, llenas de pensamientos que lo atrapaban en una red de dudas. La noche anterior, después de su paseo, había quedado en silencio con Vera. Ninguno de los dos había dicho nada, como si el espacio vacío entre ellos hablara más que cualquier palabra que pudieran pronunciar. La mirada que intercambiaron había sido profunda, cargada de emociones no expresadas, pero que los dos comprendían perfectamente. El silencio, en su caso, se había convertido en la forma más honesta de comunicación.
Sin embargo, Iván sabía que el silencio no siempre es suficiente, que a veces las palabras son necesarias para dar forma a lo que nos inquieta, para liberar aquello que nos pesa en el alma. Esa mañana, después de un desayuno sin muchas palabras, Iván decidió que era el momento de hablar, de abordar lo que ambos sabían que estaba pendiente entre ellos. Atmósfera en la casa parecía densa, llena de una quietud que ya no era confortable. Las palabras necesitaban salir, incluso si esas palabras no traían respuestas inmediatas. Necesitaban ser dichas, necesitaban ser escuchadas. Se levantó de la mesa con determinación, caminó hacia la sala y se sentó frente a Vera, que, sin levantar la vista del libro que tenía entre las manos, percibió la tensión en el aire. No necesitaba que Iván dijera nada. Ya lo sabía. Pero, al mismo tiempo, se dio cuenta de que las palabras de él eran las que marcarían el rumbo de lo que seguiría. Las palabras que nunca se habían pronunciado, pero que estaban presentes desde hacía tiempo, flotaban entre ellos como fantasmas del pasado. Vera. Comenzó Iván, su voz un tanto vacilante al principio, pero con un tono que ya no podía ocultar la vulnerabilidad que sentía. He estado pensando mucho en todo esto, en nosotros, en lo que hemos vivido, en lo que aún nos queda por vivir. Sus palabras salieron a trompicones, como si cada una de ellas tuviera un peso insostenible que le costara liberar. Sé que no siempre he sido capaz de dar lo que necesitabas, de ser lo que esperabas de mí. Y no sé si eso se puede cambiar. Pero, quiero que sepas que estoy dispuesto a intentarlo. Quiero hacer frente a mis errores, aunque no sepa cómo. Vera levantó la mirada lentamente, encontrando en los ojos de Iván una mezcla de desesperación y sinceridad que la tocó profundamente. Durante tanto tiempo había visto cómo él se refugiaba en su propio mundo, como si las palabras fueran un muro que lo separaba. Pero ahora, al escucharle, vio algo distinto en él, una vulnerabilidad que rara vez había mostrado, una disposición a abrir su corazón, aunque las palabras le costaran. Lo sé, Iván, respondió Vera, con una voz suave pero firme. Lo sé desde hace tiempo. Sé que hemos estado callados, que hemos evitado hablar de lo que realmente importa. Pero las palabras, a veces, se quedan atrapadas en nuestra garganta, ¿no? Nos atemorizan porque tememos que, al pronunciarlas, todo cambie. Pero, al mismo tiempo, sabemos que si no las decimos, las cosas nunca mejorarán. Iván la miró con atención, reconociendo la verdad en sus palabras. Las palabras eran, en muchos sentidos, lo único que podían salvarlos, pero también lo único que podía destruir lo que quedaba. Hablar significaba arriesgarse a abrir puertas que tal vez no podían cerrarse, a enfrentar una verdad que tal vez no querían ver. Sin embargo, el silencio ya no era una opción. Lo sabía. Vera, yo quiero que esto funcione, continuó Iván, su voz más firme ahora, aunque el temor seguía presente. Quiero que podamos empezar de nuevo, no porque sea fácil, sino porque creo que aún hay algo aquí. Algo que aún podemos salvar, si ambos estamos dispuestos a luchar por ello. Vera lo observó, su expresión seria, pero sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y desconfianza. El camino hacia adelante era incierto, pero también sabía que el primer paso ya había sido dado. No había marcha atrás, pero la sinceridad de Iván le ofrecía un atisbo de algo que no había estado allí antes, la posibilidad de una segunda oportunidad. Y tal vez, solo tal vez, la promesa de ese algo merecía ser explorada. Tal vez, respondió Vera después de una pausa, pero solo si somos honestos. Y si estamos dispuestos a no escondernos detrás de las palabras, a no evitarlas por miedo. No quiero más silencio entre nosotros, Iván. No quiero seguir viviendo en un lugar donde las palabras no se dicen. En ese momento, Iván comprendió que el silencio no era la respuesta, que las palabras, aunque difíciles y dolorosas a veces, eran el único camino para avanzar. Las palabras no eran solo la forma de expresar lo que sentían, sino el primer paso para reconstruir lo que se había quebrado. Las palabras eran una promesa de que, aunque el camino fuera incierto, al menos caminarían juntos, sin miedo a la verdad. El resto del día transcurrió lentamente, como si el peso de las palabras dichas flotara sobre ellos, pero también los liberara. Hablar había sido el primer paso. Ahora, solo quedaba esperar que las palabras fueran seguidas por acciones, que lo que se había dicho se convirtiera en algo real, tangible, capaz de sanar lo que había estado roto durante tanto tiempo. Esa noche,
Mientras la luz de la luna entraba a través de la ventana y la casa se sumergía en el silencio, Iván se dio cuenta de que, aunque las palabras no podían cambiar el pasado, sí podían cambiar el futuro. Y, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a sentirse esperanzado. Capítulo 13. El regreso de la luz. El viento del atardecer soplaba con suavidad, susurrando entre los árboles y trayendo consigo el fresco de una tarde que parecía anunciar algo más. La casa, antes envuelta en un silencio pesado, ahora parecía respirar con la misma suavidad que la brisa. Iván, sentado en el sillón cerca de la ventana, observaba las sombras alargadas que se proyectaban sobre el jardín, sus pensamientos vagando por los mismos senderos de incertidumbre que lo habían acompañado durante tanto tiempo. A su lado, Vera no decía nada, pero su presencia era más elocuente que cualquier palabra. Habían compartido una tarde sin prisa, sin las ansias de resolver todo de inmediato. Era como si el tiempo, en su quietud, les hubiera dado la oportunidad de comenzar a reconstruir lo que un día había sido suyo sin tener que dar explicaciones. Sin embargo, ambos sabían que, aunque las palabras de la tarde anterior hubieran abierto una puerta, todavía quedaba mucho por recorrer. Iván se levantó y caminó hasta la ventana, buscando en el horizonte algo más que la belleza del paisaje. Quería entender qué había cambiado en él, qué había sucedido en ese breve intercambio de palabras que había iluminado una parte de su alma que había permanecido en sombra durante tanto tiempo. Hablar había sido, sin lugar a dudas, el primer paso. Pero, ¿sería suficiente? Vera dijo de repente, sin volverse a mirarla, como si necesitara hablar para que las palabras encontraran su camino en el aire. ¿Crees que las cosas pueden realmente cambiar? ¿Crees que algo tan frágil como un par de palabras puede cambiar la trayectoria de nuestras vidas? Vera levantó la vista del libro que tenía entre las manos. Había escuchado las palabras de Iván, aunque no esperaba una respuesta inmediata. Su mirada cruzó la de él, no con tristeza, sino con una especie de calma que se había ido asentando en su ser. No lo sé, respondió lentamente, pero creo que lo que realmente cambia es lo que hacemos con esas palabras. No se trata solo de lo que decimos, Iván. Es lo que elegimos hacer después de hablar. Iván no contestó de inmediato. Algo en las palabras de Vera lo caló profundo, como una corriente fría que atravesaba su pecho, llevándose consigo las certezas que había sostenido hasta ese momento. Estaba claro que las palabras no eran solo un gesto vacío, una manifestación de lo que sentían, sino un compromiso hacia lo que podría venir después. Las palabras, entonces, no eran solo un alivio momentáneo, sino una responsabilidad que caía sobre ambos. Ambos tendrían que ser coherentes, tendrían que hacer de esas palabras algo tangible. ¿Sabes?, dijo Iván, tomando asiento nuevamente frente a Vera. Creo que durante mucho tiempo traté de mantenerme al margen. Pensaba que si no me involucraba completamente, no podría salir herido. Pero, ahora que estoy aquí, frente a ti, me doy cuenta de que ese alejamiento solo ha hecho que las heridas se abran aún más. Vera lo miró, y en sus ojos había una suavidad que, aunque serena, escondía la fuerza de quien había aprendido a esperar sin desesperarse. Sabía que Iván hablaba desde el corazón, que sus palabras no eran solo un intento de explicación, sino el reflejo de un cambio interno. El miedo no es algo que se pueda eludir, Iván dijo con voz suave, pero llena de una seguridad que parecía marcar un antes y un después. El miedo es parte de nosotros. Todos lo tenemos. Lo importante es no dejar que nos paralice. Lo importante es saber que, a pesar de él, podemos seguir adelante. Un silencio profundo llenó la habitación después de esas palabras. Vera había hablado con una claridad que sorprendió a Iván, como si hubiera desvelado un misterio que él aún no comprendía por completo. Ella no estaba buscando respuestas, no estaba esperando una promesa. Lo que parecía importar más era la aceptación de lo que estaba sucediendo, la aceptación de que el futuro no estaba escrito, pero sí podía ser modelado por lo que decidieran hacer ahora. Iván no podía evitar sentir una admiración creciente por Vera. Ella, que siempre había sido tan directa en su forma de vivir, tan llena de esa paz que solo aquellos que habían aceptado sus propias vulnerabilidades podían poseer, ahora se encontraba a su lado como una guía silenciosa, sin pedir nada a cambio, simplemente acompañando. ¿Y tú?, preguntó Iván, buscando algo más en sus palabras. ¿Tú también crees que todo esto tiene una posibilidad de funcionar? ¿Crees que, después de todo lo que hemos pasado, hay algo que realmente merezca la pena? Vera lo miró detenidamente, evaluando las palabras antes de responder.
Sabía que no se trataba solo de un gesto por parte de Iván, sino de una búsqueda honesta de algo que aún quedaba en sus corazones. Creo que merece la pena porque estamos dispuestos a intentarlo. No lo sé, Iván, pero lo que sí sé es que sin intentarlo nunca lo sabremos. Y si no intentamos, entonces ¿qué nos queda? Iván asintió lentamente, como si estuviera comenzando a comprender el peso de esas palabras. La respuesta de Vera no le prometía un camino fácil ni soluciones inmediatas, pero sí le ofrecía algo más valioso, la posibilidad de un futuro en el que ambos pudieran ser honestos con sus deseos, con sus temores, y con lo que realmente querían de su vida. La posibilidad de construir algo nuevo, aunque no tuviera una forma definida aún. La luz que entraba por la ventana se intensificó en ese momento, bañando la habitación con un tono cálido que parecía reflejar el cambio que, sin saberlo, ambos estaban comenzando a experimentar. Ya no era la luz fría del amanecer, ni la tenue luz de la tarde, sino la luz dorada que precede a la noche, cuando todo parece posible, cuando las sombras no se sienten como amenazas, sino como parte de un paisaje que está en constante transformación. Supongo que lo único que podemos hacer es seguir adelante, dijo Iván finalmente, con una leve sonrisa que apareció en sus labios por primera vez en mucho tiempo. Seguir adelante y ver qué sucede. Vera sonrió también, su mirada llena de esa aceptación tranquila que solo las almas sabias pueden ofrecer. Eso es lo único que podemos hacer, Iván. Lo único. Y así, entre palabras que fluían con una naturalidad que antes les había resultado extraña, los dos comenzaron a entender que el regreso de la luz no era solo una cuestión de tiempo, sino de disposición. Estaban listos para avanzar, no porque todo estuviera claro, sino porque, finalmente, habían dejado de temer la oscuridad. Habían encontrado la fuerza para caminar en ella, sabiendo que la luz llegaría, aunque a su propio ritmo, para iluminar el camino por delante. Capítulo 14. El peso de los recuerdos. La casa, como un refugio, se mantenía tranquila, sumida en una quietud que, a pesar de ser agradable, cargaba con un peso casi tangible. El viento, que en los últimos días había recorrido los pasillos con un canto suave, ahora parecía haberse detenido. Las sombras ya no se estiraban como antes, y la luz del sol comenzaba a ser más tímida, desvaneciéndose lentamente en la levedad de la tarde. Iván y Vera, aunque físicamente separados por la distancia de sus respectivos asientos, compartían una cercanía inesperada, como si el aire que les rodeaba ya no fuera suficiente para ocultar las emociones que comenzaban a revelarse en sus corazones. El día se deslizaba sin prisa, pero Iván sentía que el tiempo estaba jugando un papel crucial en su transformación. Sentado en su sillón favorito, sin apartar la mirada de la ventana, no podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder. Los recuerdos, esa carga invisible pero omnipresente, comenzaban a tomar forma. Recuerdos de momentos felices, de otras veces en que la casa había resonado con risas y palabras de esperanza. Pero también había otros recuerdos, más oscuros, que parecían arrastrarse como sombras sin rostro, reclamando atención en un rincón de su mente. A veces, los recuerdos se presentan de una manera inofensiva, como si fueran fragmentos de un sueño lejano, pero otras veces son como olas que arrastran todo a su paso, dejándolos en la orilla de la incertidumbre. Iván sentía ahora, más que nunca, que esos recuerdos no solo eran ecos del pasado, sino también la clave para comprender lo que había fallado, lo que había quedado atrás. La desilusión, las expectativas rotas, el arrepentimiento. Todo eso, todo lo que había formado parte de su historia con Vera, emergía con fuerza renovada. Vera, dijo Iván, de repente, sin que la pregunta estuviera completamente formada en su mente. La voz salió entrecortada, como si estuviera dando el primer paso hacia un abismo emocional del que no estaba seguro de querer regresar. ¿Crees que los recuerdos realmente nos definen? ¿Crees que lo que hemos vivido, aunque ya haya pasado, determina lo que somos ahora? Vera levantó la vista, algo sorprendida por la pregunta. Sus ojos, tan llenos de la serenidad que la caracterizaba, brillaron con una nueva luz, como si comprendiera que Iván no buscaba simplemente una respuesta, sino una forma de liberarse de lo que aún lo ataba. Su voz fue suave, pero clara, como si fuera una meditación profunda sobre algo que todos cargamos dentro, pero que pocas veces nos atrevemos a abordar. Los recuerdos, comenzó, son como piedras que hemos recogido en nuestro camino. Algunas las llevamos con nosotros por decisión, otras se nos quedan sin que podamos evitarlo. Pero no, Iván, no son ellos los que nos definen.
Son las decisiones que tomamos con respecto a esos recuerdos lo que realmente moldea quiénes somos. Si permitimos que nos sigan arrastrando, entonces sí, ellos nos controlarán. Pero si aprendemos de ellos, si los entendemos sin dejar que nos invadan, entonces podemos liberarnos. Iván la miró fijamente, como si sus palabras lo atravesaran de una forma que no esperaba. No había prisa en su respuesta, pero sí una sinceridad que lo tocaba profundamente. En sus ojos podía ver la verdad en sus palabras, pero también el peso de una experiencia que Vera misma había tenido que atravesar para llegar a esa comprensión. ¿Podría él hacer lo mismo? ¿Ser capaz de enfrentar sus propios recuerdos y no dejar que le dictaran el rumbo de su vida? Había tantas cosas que había evitado pensar, que había dejado olvidadas bajo una capa de indiferencia, como si el no enfrentarlas lo protegiera de algún modo. ¿Pero cómo se hace eso?, preguntó Iván, sus palabras más pesadas de lo que quisiera. ¿Cómo se hace para no dejar que los recuerdos nos ataquen cuando menos lo esperamos? Vera no respondió de inmediato. Se levantó, caminó lentamente hacia la ventana, y se detuvo allí, mirando el jardín que se extendía más allá de la casa. El sol estaba ahora más bajo, y la luz dorada de la tarde bañaba todo lo que tocaba con una quietud casi mágica. Tomó una respiración profunda antes de hablar, como si las palabras que iba a decir necesitaran el mismo espacio de calma que ella misma había encontrado. Es un proceso, comenzó finalmente, un proceso que no tiene un camino único. Pero creo que lo primero es aceptar que no podemos borrar el pasado. Hay cosas que no podemos cambiar, recuerdos que no podemos deshacer. Lo que podemos hacer es aprender a convivir con ellos, a integrarlos en nuestra vida sin que nos absorban. No se trata de olvidarlos, sino de comprenderlos, de darles un lugar donde ya no tengan poder sobre nosotros. Iván se quedó en silencio, dejando que esas palabras resonaran en su mente, dándoles forma y espacio. ¿Sería posible? ¿Sería posible encontrar una forma de reconciliarse con todo lo que había sido, con todo lo que había sucedido, sin caer en la trampa de la desesperación o el arrepentimiento? A medida que la luz del día se desvanecía y las sombras comenzaban a apoderarse de la habitación, Iván sintió que una nueva comprensión se formaba en su interior. No sabía si podría liberarse de inmediato de los recuerdos que lo habían perseguido tanto tiempo, pero sabía que, por primera vez, había una posibilidad real de comenzar a sanar. Y esa posibilidad nacía del simple hecho de aceptar lo que había sido, sin dejar que eso definiera lo que podría ser. El silencio se instaló nuevamente entre ellos, pero esta vez no era pesado. Era un silencio de entendimiento, de aceptación, como si el simple hecho de haber compartido ese momento juntos ya hubiera alterado algo en su relación, algo que ni ellos mismos podían identificar aún, pero que estaba ahí, flotando en el aire. En la quietud de la tarde, mientras la luz moría lentamente en el horizonte, Iván comprendió que el verdadero desafío no era lo que había vivido, sino lo que eligiera hacer con ello. Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que, tal vez, el futuro aún podría sorprenderlo. Capítulo 15. La última estación. La vida de Iván había tomado un rumbo incierto. Las semanas se sucedían como una sucesión de días grisáceos, donde la rutina y las palabras no decían nada, donde el tiempo, lejos de ser un aliado, parecía un peso en su espalda. Sin embargo, en medio de la calma inquietante de su casa, un cambio se estaba fraguando, aunque aún era difícil de discernir. La relación con Vera, tan distante en los últimos tiempos, comenzaba a adquirir nuevas dimensiones, unas que ni él mismo comprendía del todo. Era como si, de alguna manera, ambos hubieran aprendido a aceptar el silencio que compartían, a convivir con el hecho de que ya no todo debía ser dicho, que había algo más en lo que se basaba la conexión humana. Esa tarde, el viento no se movía, pero Iván sentía la presión de algo invisible que empujaba desde el interior. Estaba sentado en su sillón, el que siempre había considerado su refugio, pero algo había cambiado en el ambiente. Se encontraba absorto en los recuerdos que, de alguna forma, nunca habían dejado de atormentarlo, incluso cuando pensaba que los había dejado atrás. Sabía que la ciudad, aunque distante, seguía viva con el bullicio de su gente, pero dentro del todo parecía detenido, suspendido en el tiempo. De pronto, el sonido de un paso al fondo de la casa lo despertó de su ensueño. Era Vera, que se acercaba lentamente. Aunque no lo veía, Iván podía sentir la presencia de ella sin necesidad de mirar. Sabía que algo había cambiado en su interior. El comportamiento distante, casi indiferente que ella había adoptado, ya no estaba allí. Y no solo en Vera,
Él mismo se había dado cuenta de que había algo diferente en él, una lucha interna por seguir adelante, pero también una fuerza que le empujaba a comprender, a enfrentarse a las verdades que tanto había temido. «Iván, ¿puedo hablar contigo?», dijo Vera, su voz quebrada por un tono que, al principio, no reconoció. Iván se giró lentamente, mirando los ojos de Vera con una expresión que denotaba el cansancio de días de silencio. Pero en esos ojos ya no había desesperanza ni un reflejo de resignación. Había algo nuevo, algo que los unía de nuevo, aunque con una fragilidad que solo los dos podían entender. «Claro, Vera», respondió él, sin saber si las palabras que salían de su boca podían abarcar todo lo que se acumulaba dentro de él. Vera tomó asiento cerca de él, como si la proximidad fuera un acto simbólico, una forma de reducir la distancia que ambos habían mantenido durante tanto tiempo, incluso sin decirlo en voz alta. La casa, a su alrededor, permanecía inmóvil. En ese instante, parecía que el tiempo se detenía de nuevo, aguardando las palabras que, inevitablemente, tenían que ser dichas. «He estado pensando», comenzó Vera, mirando al frente, como si sus pensamientos tuvieran la forma de un río profundo del que no se podía escapar. Su voz era suave, pero clara. «Pensaba en todo lo que ha pasado. En nosotros, en lo que nos ha tocado vivir. Y aunque ha sido difícil, creo que nunca te lo he dicho. He estado aquí, esperando una respuesta, esperando que algo cambiara por sí solo, pero ahora sé que eso no va a suceder». Iván la observó sin hablar. Sabía que las palabras de Vera contenían más de lo que su mente podía procesar. Había algo en su tono que lo desarmaba, que tocaba una fibra profunda en su ser, algo que lo empujaba a enfrentarse a su propio miedo. «Yo también lo he pensado», dijo Iván finalmente, buscando las palabras correctas. «Todo este tiempo me he aferrado a recuerdos, a momentos pasados. Pensé que si me mantenía ocupado con ellos, podría evitar enfrentar lo que había delante. Pero he llegado a comprender que lo que realmente me está haciendo daño es no dejar ir». La declaración de Iván flotó en el aire, pesada, como un eco que rebotaba en las paredes. Vera lo miró, sorprendida por la sinceridad que había en sus palabras. Durante tanto tiempo había visto a Iván como alguien que había construido una barrera inquebrantable, alguien incapaz de mostrar vulnerabilidad. Pero ahora, en sus ojos, veía algo más, algo que ni él mismo podía entender completamente. «¿Y qué harás ahora?», preguntó Vera con una calma casi dolorosa, como si ella misma buscara una respuesta en él, como si esperara que, de alguna manera, su sinceridad fuera la llave para desbloquear lo que ambos habían estado evitando. Iván respiró profundamente, mirando las sombras que se alargaban en la habitación a medida que el día se desvanecía. La luz del sol ya se había ido, dejando paso a la oscuridad que caía sobre la casa, envolviéndolo todo en una quietud sombría. Pero dentro de él, algo comenzaba a moverse. Sabía que el proceso de liberarse de los recuerdos no era instantáneo, pero también sabía que esa conversación con Vera, ese momento compartido, había sido el primer paso hacia la sanación. Era un pequeño avance, pero el más importante. «No lo sé», respondió con la misma sinceridad que había mostrado antes. «No tengo todas las respuestas. Pero creo que lo único que puedo hacer es intentar no quedarme atrapado en el pasado. Estoy dispuesto a empezar de nuevo, a enfrentar lo que venga, aunque sea doloroso». Vera asintió lentamente, como si sus palabras fueran la aceptación de un pacto tácito. Ninguno de los dos tenía respuestas claras, pero ambos sabían que, en ese momento, habían dado el primer paso hacia lo que solo ellos podían entender. La incertidumbre seguía allí, pero también había una luz tenue que comenzaba a brillar entre las grietas de todo lo que los había separado. El silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez no era un silencio de separación. Era un silencio lleno de posibilidad, como si las palabras que no se dijeron fueran las más poderosas, las que necesitaban ser entendidas en el silencio del corazón. En ese instante, Iván comprendió que no importaba lo que había pasado antes. Lo único que importaba era lo que decidieran hacer con el momento que tenían frente a ellos. Y en ese silencio compartido, en ese acuerdo tácito, ambos sabían que el futuro, aunque incierto, traería consigo la oportunidad de volver a empezar, sin importar el peso del pasado. La última estación de su viaje había comenzado, pero aún quedaba mucho por recorrer. Esperamos que hayas disfrutado de esta increíble historia. Si te ha gustado este capítulo, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir explorando más relatos literarios. Cada semana,
Te traemos nuevos capítulos llenos de emoción, reflexión y profundidad. Tu apoyo es fundamental para seguir trayéndote contenido de calidad. Si deseas seguir disfrutando de más audiolibros, activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Además, si tienes algún comentario o sugerencia, déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta escuchar tus pensamientos. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.